para poder ganar las batallas correctas. Y dijo que Dios nos ha dado la armadura para ganar esas batallas correctas, porque hay batallas que a veces que escogemos en nosotros mismos, que ponemos ciertas batallas a nuestro cargo, como la batalla cuando es que vamos a Walmart y que no hay líneas suficientes abiertas. Ese se convierte en una guerra, en una batalla como que ¿dónde está el manager y por qué no me abre otra línea? Otra batalla quizás sea en la mañana cuando te despiertas y no sabes qué ponerte y tienes esa batalla de qué es lo que usar, azul o negro. Otra batalla quizás sea con la suegra, aunque piensen que es una batalla que trae demonios, pero no, son batallas que puedes escoger y decir, sabes que no están demoniadas, simplemente tengo que calmarme un poquito y tener más compasión con ellas. Yo les digo eso porque mi suegra es un ángel, o sea, si ustedes tienen ese problema, esa es la batalla que ustedes tienen. Pero hay ciertas batallas que nosotros escogemos, pero hay otras batallas que nos escogen. Aquellas batallas que cuando te rascas la cabeza y a veces te pones a pensar como que ¿cómo es que llegué aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer? No tengo yo la fuerza suficiente para poder conquistar, para poder ganar esta batalla. Son aquellas batallas que necesitas, más bien te afectan a tu espíritu, a tu mente, a tus sueños. Aquellas batallas que no puedes dormir a veces si te das cuenta que necesitas algo más que ti mismo. Cuando yo era niño, recuerdo que no sé por qué me pasó a mí, pero siento como que al salir de la iglesia todos se van a poner en línea y van a querer abrazarme. Pero esto me sucedió a mí cuando estaba chiquito. Todos los muchachos de la vecindad eran malías, decimos en México, eran malías, eran malos. Simplemente no sé si porque ellos sabían que yo era hijo de pastor, como que todo lo que hacían lo hacían para hacerme enojar o para hacerme llorar. Eran malos. Y me acuerdo, hice una batalla que me escogió. Yo no había hecho nada y pienso que porque era hijo de pastor, pero quizás porque estaba chiquito y gordito, a lo mejor se querían aprovechar de mí. Pero una de esas veces, pues llego de la escuela en el autobús, me bajo del autobús y luego uno de ellos me avienta al piso, literalmente me empuja al piso y 3 de ellos me empiezan a patalear. Y esos segundos parecían pues minutos, pero me sorprendí porque no había nadie, ni el chofer, ni los otros carros, porque literalmente estaba en una esquina. Nos bajamos, había una esquina aquí, habían carros por todos lados y nadie dijo nada. Dejaron que me patalearan y pues yo, pobre, esos segundos parecieron minutos. Me levanté, corrieron, me patalearon, corrieron, se fueron. Les digo que eran malos. Me voy a la casa, tengo que caminar todavía 2 cuadras para llegar a mi casa. Llego a mi papá y le digo a mi papá qué es lo que me sucedió. Y pues mi papá normalmente, ¿verdad? En la carne, este tipo de batalla, el papá, pues yo voy a buscar a sus niños, a buscar a los padres de sus niños y van a verlo. Pero en esta ocasión mi papá me ve, se arrodilla y simplemente me abraza. Me pregunta, ¿estás bien? Pues no me patearon mucho, que me lastimaron o que sacaron sangre, pero era lo emocional que me había afectado. Mi papá me pregunta, ¿estás bien? Me abraza. Y eso fue todo. Esa batalla que yo pensaba la apacentó, me pastoreó, me cuidó de esa forma. Otra vez también les cuento, estaba yo en un triciclo, pero un triciclo no así de bebés, pero era ya 2 llantas de atrás obviamente y uno enfrente, pero que estaba abajo en el piso, que tenía un asiento ancho. Dicen algunos amigos que no, es que yo no tuve juguetes cuando es que yo crecí, que yo era pobre. Bueno, yo tenía un triciclo de ese tipo que estaba a todo dar, bien machín, decimos en México, bien machín. A veces que andaba yo dando la vuelta y donde le frenas y que te da vueltas y patinas el otro. Pero en una de esas, un niño que ya estaba bien peludo, casi con barba, viene y mete el pie en la llanta de atrás y sopas que me caigo de lado. Nuevamente, esta vez sí lloré porque me dolió el golpe. Lloré, me levanté, fui con mi papá. No sabía cómo echar maldiciones. A lo mejor dije chino, a lo mejor lloré, no sé. Pero en mi corazón no, la naturaleza no era de echar maldiciones, era de ir a mi papá para que él me diera esas palabras de ánimo. Y en esos momentos, eran momentos que no sabía cómo reaccionar, pero estaba lo grande suficiente para reconocer que había más que lo que estaba viendo, que había más de lo que me estaba sucediendo a mí.
era una dinámica interesante. Era una batalla que me encontró a mí, una batalla en la que yo estaba. Y en estos momentos como estos me doy cuenta que hay ciertas batallas que tenemos que ver por medio de el lente espiritual y no por el lente de la carne. La realidad es que si tú crees en Dios, te digo que tú estás en medio de una batalla, estás en medio de una guerra, y lo que tenemos que hacer nosotros, iglesia, es poder nosotros saber cómo es que vamos a reaccionar. ¿Cómo es que estamos nosotros entrenados para reaccionar cuando estamos al frente de este tipo de ataque, de esta batalla? Quizás te entre miedo, quizás te entre pánico, y vas a salir corriendo cuando estás en medio de ese ataque. Pero hoy quiero que veamos en el último capítulo de Efesios que Pablo escribió, cómo es que nosotros podemos y debemos de responder a estas batallas de la cual nos encontramos. Si tienen sus Biblias, vayan ahí a Efesios capítulo 6. Lo que me he dado cuenta que en mi vida, ¿verdad? Al estar cerca de Jesús, me doy cuenta que pensamos que cuando nos entregamos nuestra vida, entregamos la vida a Jesús, pensamos que todo va a ser de color de rosas. Pero Jesús dice lo opuesto en la palabra. Dice que van a haber luchas, que van a haber problemas, que va a haber persecución. Y este es el tipo de guerra que nos confrontamos. Va a haber angustia, van a haber preguntas, van a haber momentos en que nosotros necesitamos la fuerza de nuestro Dios. Pero la pregunta al fin del día, cuando es que vengan esos ataques, ¿cómo es que tú vas a responder? Empecemos pues aquí en Efesios capítulo 6, capítulo 6 versículo 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el, ¿qué dice? En el poder de su fuerza. Si vemos en la palabra de Dios que son 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Si vemos que la mayoría del Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que no tengamos miedos, que nosotros confiemos en el Señor, que Él está con nosotros. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Si es que vamos y escudriñamos y buscamos en la palabra de Dios, Él suple a nosotros su fuerza, su poder, una inteligencia más grande de la que nosotros podemos tener. La palabra aquí nos dice que vayamos al poder de su fuerza. Y esto es algo tan sobrenatural, iglesia. Espero que tú entiendas que cuando el Espíritu Santo por medio de Pablo escribió eso, es para darte aliento, para despertarte, para decirte: ¿sabes qué? Dios dice: yo estoy a tu lado, yo estoy aquí. Recuerda que todo el poder que yo tengo te lo doy. Y esto debe ser buena noticia cuando nos encontramos en una batalla, que el poder de Dios está con nosotros. Verso 11 dice: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué dice? Hacer frente a las acechanzas de el diablo. Yo no tuve opción, tuve que hacerle frente, ¿verdad? Cuando me bajé del camión, no pude correr, me empujaron, estuve ahí. Pero nosotros como cristianos, hay veces que esa batalla nos encuentra, y lo que deberíamos de hacer nosotros como creyentes es poder hacer frente. Y Pablo usa esta palabra varias veces en este texto que estamos leyendo, que nosotros como creyentes no debemos de correr como gallinas, sino que debemos de estar dispuestos a buscar la sabiduría de Dios y hacer frente a estas batallas. Sigamos leyendo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. No es la suegra, no es el esposo, no es el pastor, ¿ok? Es lo que dice la palabra de Dios. Sino contra principados y potestades,
contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No sé si han visto ustedes las películas, ya me estoy americanizando mucho, pero Star Wars, que hay esta tensión entre la luz y la oscuridad, y un mono que está bien sabio, que dice palabras sabias y buscando y siempre tratando que el bien gane. Y eso es porque yo creo que nosotros como humanos tenemos esa imaginación, ese entendimiento de esa verdad de que hay ciertos principados, huestes más altos que la carne, que lo que podemos ver. Y la palabra de Dios aquí nos está recordando que hay algo más de lo que nuestros ojos pueden ver. Estamos en una guerra porque tú eres hecho de carne, pero hay una guerra a más profundo, lo espiritual, donde es que simplemente yo creo que amaneces ciertos días donde es que te pones a pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es que no tengo suficiente para pagar al fin del día? ¿Por qué es que me dicen que tengo que vestirme de cierta forma? ¿Por qué es que me dicen que no me aman? Ya, ¿qué es lo que hice yo de mal? Hay una guerra espiritual donde el enemigo está entrando en cada mente individual, donde quizás un matrimonio, el esposo está siendo afectado y de un día a la mañana viene y te dice que ya no te ama. Y son cosas que en lo espiritual son batallas que están sucediendo dentro de cada individuo. No es contra carne y hueso. En mí, yo hubiera deseado echarme unas buenas maldiciones a esos vecinos, ¿verdad? El echarme a unos buenos trancazos y darles en la cara, eso sería de la carne. Pero algo me guió, de tan chiquito que estaba, pero siento que algo me guió y tengo que entender que esto es algo más profundo. Y nosotros como individuos tenemos cierto llamado. Estamos en cierta misión. Dios nos ha creado para conocerle, para adorarle, para traer a muchos más a sus pies. Tenemos una misión, y la misión como iglesia es muy similar a esa. Es que el reino de Dios avance, y al tratar de avanzar el reino de Dios, ¿qué es lo que pasa? El enemigo no se va a quedar tranquilo, sino que va a entrar y darle más duro en esta batalla en la que nosotros nos encontramos. Recordemos, iglesia, que esta no es una batalla física, una batalla espiritual. Dice el verso 13: por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios. No dice, mira, aquí tengo varias opciones, te presento la arma número 1 y si gustas, tómala. No, dice, tengo todo esto para ti, póntela, te la doy. Esta noche quiero que nosotros pues veamos esta armadura, porque es algo que yo creo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo por la situación en la que Pablo se encontraba. Imagínense a Pablo en la cárcel, no solamente una vez, pero múltiples de veces, y que lo movían de esta cárcel a la otra cárcel, de una ciudad a la otra ciudad. Y pues la situación de Pablo es que cada vez que hacían ese movimiento, Pablo veía a los soldados, la armamenta que ellos tenían, y él empezó a pensar, y el Espíritu Santo le reveló: ¿sabes qué, Pablo? Ves a este soldado y lo conoces muy bien porque estás encadenado con él. ¿Sabes qué, Pablo? Los cristianos, los creyentes, aquellos que les presentas el evangelio, ellos también son soldados. Y tenemos que creer esto, iglesia, que somos soldados. No somos perritos con la cola entre nuestros pies. Somos nosotros soldados en el ejército de un Dios viviente. ¿Quién lo cree? Veamos la armadura de la que Dios nos ofrece, verso 13.
Dice, por lo tanto, echen mano de toda armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Quiero que entendamos, antes de hablar acerca de esta armadura, que hay cinco piezas que sirven de defensa y dos que sirven para la ofensa. La primera defensa es este cinto. Algunos de ustedes usan el cinto, gracias a Dios, para que no se les caigan los pantalones, ¿verdad? Pero en este momento pues tenemos a un soldado que tiene esta cierta faja, pues que no es solamente para, realmente no creo que usaban pantalones en aquel día, pero tenían esta faja pues, y tenían la vestimenta la cual usaban y se fajaban y ponían la vestimenta por dentro de este cinto para poder ser más ágiles y para poder moverse más. Y así es que nos dice aquí la palabra de Dios que nos pongamos nosotros el cinturón de ¿qué? De la verdad. Y lo bonito es que este cinturón también carga esta espada. La espada representa la palabra de Dios, que también es la verdad. Pero quiero que nos enfoquemos en el cinto de la verdad. Básicamente, sabes, mira, aquí hay algo tan necesario que necesitas, algo tan básico, que quiero que te pongas al cinturón de la verdad para que tú entiendas que todo lo que tú conoces de Dios, de veras vívelo, entiéndelo, conoce a Dios, conoce los hechos de tu Dios. Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, la verdad y el camino. Dice, Jesús es la verdad. Y es por eso que también al nosotros ponernos este cinturón de verdad, hay que conocer a Dios. Hay que entenderlo, hay que estar tan cerca de Él, que Él esté fajado con nosotros para poder nosotros pues ser ágiles. Eso es la primera armadura que tenemos de defensa. Dice luego también, hay que estar revestidos con la coraza de la justicia. La coraza siendo hoy en día, tiempos modernos, sería este chaleco, ¿verdad?, de antibalas que usan los soldados, que usan los policías. Una coraza que va a cubrir, que va a proteger tus órganos vitales, ¿verdad? Está tu corazón, está tu hígado, el páncreas, el apéndice, pero el apéndice como que no, ¿verdad? Sáquenmelo que al cabo no lo necesito. Pero la coraza, el resto está para proteger tu corazón y el resto, estos órganos vitales, la cual tú necesitas pues para proteger todo eso. Pero dice aquí que es una coraza de justicia. Aquel que es justo está lleno de rectitud. Aquel que es justo camina en santidad. No podemos ser justos si no tenemos eso dentro de nosotros. Y es por eso que nos recuerda que cuando nosotros andemos, la forma de la que nosotros vivimos, tenemos que vivir en una forma recta, llenos de santidad, que representemos quién Dios es, para que cuando el día llegue, que seamos nosotros quizás acusados por alguna cosa que hicimos mal, que ninguna palabra nos podrá defender más que nuestra propia vida. Aquel que camina en rectitud, aquel que es justo, no es vulnerable a aquellas acusaciones. Hay que vivir una vida llena de rectitud, de justicia. Platón, que fue un filósofo, pues, que una vez lo estaban acosando a él, dijo esto: entonces deberíamos de vivir de cierta manera como para comprobar que toda acusación es falsa. Tenemos que vivir de una manera de que toda acusación va a ser falsa en nuestras vidas. La realidad es que un día quizás seamos acusados de ciertas cosas que no hicimos en nuestra vida. Podemos decir muchas palabras, podemos tratar de defendernos, pero si tú sabes en tu profundidad de que tú no hiciste nada equivocado, sigue viviendo esa vida recta,
que tu propia vida te va a ti a defender. Vivamos nosotros con esa coraza pues de justicia puesta en nosotros, y tengamos cuidado, iglesia, porque hay veces que son aquellas palabras internas que hasta dentro de la iglesia que van a haber acusaciones, que van a haber palabreríos, que van a haber chismes, y oro que no, pero cuando tú caminas en rectitud, lo que diga hasta tu hermano y que te sorprenda lo que dijeron, tú caminas, sigue caminando en rectitud pues. Verso 15 dice: y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Los pies calzados. Hoy vemos a los soldados pues con el calzado de botas, unas botas gruesas, veces que le ponen metal dentro de las botas para proteger el pie. Pero en aquel día pues tenían sandalias, obviamente, pero era tan necesario para proteger sus pies del terreno de donde es que ellos iban a andar. Pero lo que me gusta es que aquí hay una conexión que Pablo hizo en una carta que había escrito antes, la carta a los Romanos, donde es que él dice: hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas, que traen el evangelio. Y aquí te está diciendo: sabes qué, amigo, eres soldado, pero en tus pies necesito que los protejas, porque tú vas a ir. Tengo un mandato que vayas y proclames y compartas este evangelio. Y lo que me encanta, la conexión de todo esto, es que también vemos en Mateo 28, ¿verdad? El último capítulo en cual Cristo, antes de que Cristo se fuera al cielo, Mateo 28 nos dio el mandato a nosotros que id y hacer discípulos, ¿verdad? Enseñándoles todo lo que les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego Dios nos deja una promesa: si estás dispuesto a hacer esto, ahí te va esta promesa. Y dice Dios: y yo estaré contigo por siempre. Aquellos que se ponen su calzado y están preparados y listos y dispuestos a ir, la misma presencia de Dios es tu presencia, es tu regalo, es tu paz. Y esto es por eso que es importante la armadura de Dios, ponerte estas sandalias y estar dispuesto pues entonces a ir. Tenemos nosotros esa responsabilidad, iglesia, como soldados. No solamente estamos defendiendo, no solamente estamos aquí parados y no tomando ese pie necesario para ir y alcanzar. Hay muchos amigos que necesitan también salir y venir pues a la luz. Siguiente verso dice: además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. A ver si puedo hacer esto. Wow, te perdí como unas, bien exagerado el pastor, como 50 libras. No se crean, como unas 10 libras. Bueno, pero hablando de el escudo que apaga aquellas flechas, y tenemos que entender que Pablo no está hablando acerca de un escudo así tan pequeño, pero está hablando de perder un escudo de 4 pies que cubre de la cabeza hasta las rodillas, los tobillos. Un escudo grande que no solamente detiene cosas, pero apaga las flechas con lumbre. En aquel tiempo usaban flechas, era la arma que ellos usaban. Ungían pues las flechas con aceite, las alumbraban con fuego. Yo pensaba que las flechas estaban bien horribles, como que, ay, no me digas de la flecha, por favor, no. Soldado, discúlpame, brother, les dije que pesaba más de 10 libras. Ahí vienen. Gracias. Recuerden este momento. Vamos a regresar a esto. Me encanta este momento, esto nos va a servir. No fue a propósito, pero Dios sabe qué es lo que está haciendo. Recuerden este momento. Las flechas es lo que usaban antes, las flechas con lumbre, y llegan al escudo y al pegarle al escudo se agotaban, se acababan. Lo interesante es que aquellas flechas, la forma en que lo hacían, que cuando caía la flecha se desparramaba el fuego, y no solamente te agarraba a ti, pero te agarraba a las personas que estaban seguidas de ti. Pero este escudo que Dios nos da es para extinguir, para apagar esa flecha por completo. Este escudo es de fe. Pongámonos a pensar que
¿Qué quiere decir esto? Un escudo de cierta fe, de la cual nosotros pues deberíamos de nosotros vivir y entender que cuando tenemos esta posición de no solamente defender, pero avanzar, tenemos fe de que a pesar de la circunstancia, en la batalla, el ataque en el cual te encuentras, que saldrás victorioso, que Dios va a hacer un camino para ti, para tu vida, y te va a reponer, te va a curar, te va a sanar, te va a dar vida eterna. Vivir una vida llena de fe y reconocer que Dios está ciertamente con nosotros, que hay más de lo que te puedes imaginar. Este escudo de fe te detiene a que hagas lo que eras afuera de lo que Dios te está comunicando que tú hagas, y tener fe y no correr, ¿verdad? Quedarte en la línea de frente. Estos vecinos, estos amigos, les digo, uno de ellos empezó la carambola de bendecir al resto de los pastores, y dándole crédito más a mi papá, pues que era constante, que era fiel, que no era gruñón, que no era enojón, que hasta el vecino de enfrente que tenía sus borracheras, que cada vez que tenían sus borracheras, que estacionaban los carros hasta nuestra banqueta, dentro de nuestro driveway, y pues mi papá bien calmado dice: no hay problema. Pero llegó el día donde que estas personas llegaron a tener un encuentro con Jesús y su vida fue completamente cambiada. Y es porque ellos vieron a Jesús en quizás múltiple de personas, pero yo sé y creo que Dios usó el ejemplo de mi papá, que me demostró a mí también que cálmate, ¿estás bien? Ok, te abrazo, hay más de lo que ves, mijo. Y ese borrachito, persona llegó a tener cáncer, y la primera persona a la cual esta persona le habla es a mi papá, porque estaba al cruzar de la calle para poder orar en sus momentos difíciles, pero ahora tenían eso en común. Cristo Jesús estaba en común. Mi papá fue paciente y buscando la armadura correcta, el ataque correcto para vivir en fe, para ser una persona justa, para estar presente en momentos de dificultades. Sucedió, otro vecino, 2 casas, también llegó a conocer a Jesús. Llegó a ser director de alabanza, llegó a ser salmista, y trabajó con la organización Canción, y pues Dios lo usó por cierto tiempo, y llegó a ser usado por Dios, todo por esa carambola, ese ejemplo, esa disposición pues de estar presentes y demostrar esa vida llena de fe, reconociendo que Dios está haciendo algo en medio de todo esto. No solamente 2 casas, pero otras 3 más que pienso de ahí. Uno de ellos fue un amigo, no quiero decir nombres por si nos ve, pero doy gloria a Dios que uno de los muchachos que era duro conmigo, que no era mi amigo, ahora es mi amigo, y tenemos a Cristo Jesús en común, porque vivimos una vida llena de fe, creyendo que Dios iba a hacer algo, aunque de pequeño no lo entendía. Quería darle sus trancazos, quería aprender maldiciones nuevas, y quería, bueno, no les digo más qué más hacer, pero eso era la carne. Y finalmente dice: cúbranse con el casco de salvación. El casco cubre, pues, gracias por regresar, amigo. El casco cubre la cabeza, cubre la mente. El casco de salvación es aquel momento donde es que Jesús vino y te dio una vida nueva, donde tu vida fue transformada, aquel arrepentimiento que llegó en tu corazón. La palabra en griego es metanoia. Metanoia es un cambio radical, totalmente transformación de tu mente, que antes eras alguien y ahora eres una nueva persona. Y ese es el casco de salvación pues que Dios nos da, y nos dice: ¿sabes qué? Usa esto para que no se te olvide de dónde es que te traje, para que puedas seguir avanzando, para que recuerdes lo que yo hice por ti. Y eso es lo que Dios a nosotros nos da. Pero ahora lleguemos a las armas ofensivas. Hay 2 de ellas. Dice aquí: y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
esgriman la palabra del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes jugaron en competencias juveniles esgrima con la Biblia? ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Esgrima, levanten su mano. Esgrima, todos los de Piedras Negras, todos los mexicanos hacíamos un esgrima donde es que alguien decía, digamos Mateo 28:1, y la persona primera que encontrara ese texto se pone de pie y lo lee y pues agarran un punto para su equipo. Ese es el juego de esgrima. Yo nunca sabía que la palabra esgrima tenía otro significado, pero ahorita la vamos a ver. Pero antes de eso, quiero que juguemos un juego de esgrima. Regresemos a los 90s porque es lo favorito para mi amigo Pablo. A los 90s, estén listos, agarren sus Biblias, aunque tengan teléfonos. Les voy a decir un texto de la Biblia. La primera persona que lo encuentre se pone de pie, lo lee en voz alta, bien alta, para que cuente, y les doy esta tarjeta Chili's. ¿Quién tiene hambre? No que no, ahora sí sacando la Biblia, no que no. Ok, listos. Ahí les va la palabra escritura de Dios. Estamos buscando Nahum 1:7. Nahum 1:7. Está en el, bueno, no quiero decirles porque si no les ayudo. Gracias por ponerte de pie, pero acá lo leyeron antes. Aquí está, felicidades. Felicidades, muy bien. ¿Sabes manejar muy bien el teléfono? Aquí está, como les digo, yo no sabía que era palabra, yo pensaba que era un juego. Pero la palabra esgrima en sí, el esgrimir quiere decir sostener o manejar un arma en actitud de utilizarla. Y no quiero que se confundan. Esta no es una espada, ¿verdad? Dicen, ¿qué es ese? ¿Es un juguete? Pero si tratan de hacerse así, les corta los vellos, está filosa. Pero no quiero que se confundan. Esta es una arma y entendamos que las flechas, las balas ayudan en medio de una guerra. Pero eso es a la distancia. ¿Qué pasa cuando tienes algo, una batalla frente de ti? El cuchillo es más útil, donde es que no se te va a atorar la flecha, donde la pistola no te va mal funcional, pero tú tienes este cuchillo, esta arma dispuesta para usar. Y dice que hay que esgrimir, básicamente utilizar esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero esta no es espada, como dije. Esta sí es. Esta sí es. Dice en la palabra de Hebreos que la palabra de Dios está viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios no está solamente para defendernos. La palabra de Dios está para ayudarnos a avanzar. Imagínense en un juego de soccer que tienes toda la herramienta. Esta no es defensa, esta es ofensa para avanzar. Pero imagínate si todos los jugadores jugaran defensa. El balón no estuviera parado ahí y decían, no, pues hasta que pateen la pelota para acá, pues yo me defiendo. Pero si no, ahí que se quede. Si no hay ofensa, se quedaran quietos, no pasara nada. Pero en este caso entendamos que la palabra de Dios es esta ofensa que Dios nos da. No solamente nos defiende, pero nos ayuda a avanzar, a tomar un paso más. Las personas de enfrente están como que, ay, déjame hago para acá. Pero podemos aprender y ver algo claramente en la palabra de Dios por el ejemplo que Jesús nos dio. Cuando es que Él fue tentado en el desierto por 40 días antes de empezar su ministerio, que el enemigo vino a tentarlo y le dice, ¿sabes qué? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús les dice, ¿qué les dice? Está escrito que no solo del pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que viene de Dios. Hubieron 2 ocasiones más que el diablo trató de venir a tentarlo y dijo otra vez, está escrito, está escrito. Y no solamente se defendió, pero hizo campo y dijo, Satanás, quítate de aquí porque avanzo y sigo adelante. Y esa es la palabra de Dios. Esta es la espada pues que Dios ha puesto frente de nosotros para usar.
Y la última armadura es esta. Y esto no viene en forma de que pueda modelarles, pero Pablo es tan claro en esto. Último dice aquí: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y de conocer sin temor el ministerio de Dios. La última pieza de nuestra armadura es la oración. Imagínese un soldado en medio de la guerra sin la oración, sin comunicación. La oración es comunicación con nuestro Dios, el Padre, donde es que Él se comunica con nosotros y nosotros nos podemos comunicar con Él. Y sabemos y entendemos que este tipo de comunicación se usa para ganar batallas. Imagínate si tú fueras un soldado solo y no pudieras comunicarte con tus compañeros o con el liderazgo para darte guianza, para darte protección. La oración, la comunicación es tan importante en esta guerra en la cual nos encontramos, en esta guerra espiritual. La oración necesitamos hacerlo de acuerdo a la Escritura. Necesitamos que hacerlo todo el tiempo, no solamente cuando vengamos a la iglesia. Hay que hacerlo todo el tiempo. Hay que hacerlo con urgencia, con súplica, con fe, creyendo de que Dios va y puede hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Cuando pedimos, cuando suplicamos a Dios, y deberíamos de nosotros ser persistentes también. Y por último, en estas oraciones, esta arma que Dios nos da, tenemos que reconocer que no deben de ser oraciones egocéntricas en ti mismo. Pablo mismo decía: oren por mí. ¿Para qué? Para avanzar el evangelio. No decía: oren por mí para tener el carro de último modelo para presentar el evangelio. No, eso es ridículo. Pablo decía: oren por mí para avanzar el evangelio. Nuestras oraciones deben de ser centradas en avanzar el reino de Dios, sino egocéntricas, no vanidosas, no lo que yo quiero, no mi confort, no mi país favorito, no París a ir a compartir el evangelio, sino con los lugares más necesitados que el evangelio necesita llegar ahí. Estamos nosotros a punto de empezar esta serie la semana que entra, y les animo a que vengan dispuestos a recibir de Dios. Casa de oración. Vamos a ser una familia que ora, y la semana que entra y 3 semanas en total vamos a estar compartiendo juntos y entender qué es la oración, y veremos milagros. Veremos la presencia de Dios en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. Es algo tan bonito y necesario como soldados de Dios. No sé si ha notado una cosa: nuestro querido soldado que se cayó de espalda, que toda la armadura está de frente, detrás no hay nada. Y una de las cosas que quizás podemos entender y podemos ver, no sé qué piensas tú, ¿por qué piensas que la armadura está de frente? Porque estamos a la ofensiva, porque el enemigo viene de frente, porque siempre avanzas, no corres. Eso es bueno, me gusta. Y el que ya escuchó el sermón de la mañana dice: porque Dios está detrás de nosotros. Gracias, Pablo, Él lo vive. Y es bonito que, por eso que decía que recuerden esta imagen donde vinieron 2 hombres detrás y levantaron a este querido maniquín. Pero la realidad de la cosa es que no necesitamos cobertura detrás, porque Dios está ahí con nosotros protegiéndonos. Pero lo bonito es que no solamente Dios en lo celestial, en los poderes sobrenaturales, pero yo creo que Dios en una forma tan personal te envió a la persona que está al lado de ti. Forma esta iglesia, forma cada individuo, donde es que cuando tú caes, esa persona está ahí dispuesta a levantarte. Y ese es el ejército de Dios. Gloria a Dios.
Ese es el ejército de Dios. Ese es el llamado de cada uno de nosotros. Tenemos de poder avanzar el evangelio de Dios. Y no debemos de nosotros perder tiempo. Si nosotros tomamos estas verdades que hemos cubierto hoy, el entender que nosotros tenemos salvación, que tenemos la verdad alrededor del cinturón, tenemos la espada para poder avanzar, y tenemos esas hermosas sandalias para proceder, avanzar y compartir el evangelio. Se acabó el momento, iglesia, de venir y estar a gustos en estos asientos. Esto es bonito, es armonía, es comunidad, es iglesia. Sí, venimos, adoramos a Dios, pero somos soldados, somos guerreros, estamos en el ejército de Dios. Y no estás solo, no estás solo. Quizás llegas a este lugar y piensas: qué bonitas palabras, pastor, pero no entiendes el ataque en el cual yo me encuentro ahorita. Hay veces que sí, el Espíritu Santo me hace entender, porque hay veces no entiendo lo que las ovejas están pasando por. Quizás llegaste a este lugar con ataques en medio de una batalla tan difícil, tan dura, que tu carne y tu espíritu está luchando, pero no estás solo. Esta noche vamos a hacer algo muy diferente, pero yo creo que Dios lo va a usar para fortalecernos como familia, como iglesia. Quiero que se